El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pedro nos enseña a que debemos siempre estar preparados para hacer defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La segunda parte de este versículo dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Damos gracias a Dios por permitirnos ser atalayas, centinelas, por darnos esta oportunidad de llegar a tantos lugares llevando su palabra, anunciando esta verdad eterna y también alertando a la iglesia. No cabe duda, vivimos tiempos peligrosos donde se hace demasiado importante considerar la palabra del Señor, donde se hace tan importante conocer más y más de la palabra del Señor. Y por eso nosotros ocupamos este medio para alentarles a que busquemos más de Dios, a que en estos tiempos peligrosos, tiempos donde el engaño se encuentra por todo lugar prácticamente, nos acerquemos más a Dios, nos acerquemos más a su palabra, para que no descuidemos la comunión con Dios. En el programa anterior podíamos observar cómo Judas en su carta alertaba a la iglesia a que contendieran ardientemente por la fe. Ahora, ¿a qué se refiere Judas cuando dice aquello? Se refiere a defender con argumentos la fe que hemos abrazado. Y Judas también denuncia que se han infiltrado a la iglesia hombres que encubiertamente enseñan error, enseñan una desviación de la gracia, como que se puede hacer lo que el individuo quiera, si está la gracia. Gloria a Dios y gracias a Dios por dejarnos estas enseñanzas. Gloria a Dios porque varios escritores bíblicos anticiparon que se iban a introducir engañadores con la finalidad de producir daño, división al interior de la iglesia. Y sabe cómo no recordar al apóstol Pablo, que cuando estaba con los ancianos de Éfeso, Pablo entre lágrimas dice: yo sé que después de mi partida se introducirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Fue el propio apóstol Pablo quien en algunas de sus cartas incluso denunció con nombres a aquellos que se habían desviado de la fe. El apóstol Pedro hace lo propio. El apóstol Juan también anticipan, alertan a la iglesia a que hay que estar preparados. Pero si no tenemos el conocimiento, si no tenemos argumentos, ¿cómo vamos a defender la fe? Si no invertimos tiempo, si somos descuidados, si no le damos importancia a aquello, ¿cómo? Más todavía en los tiempos que vivimos, que deben ser los tiempos más difíciles que enfrenta la iglesia. Hermano, hermana, preparémonos. Que en nosotros, en nuestro corazón, esté el deseo de tener encuentros diarios con la palabra del Señor, no solamente en el momento de la reunión. Llenémonos de palabra por donde quiera que estemos, llenémonos de palabra de Dios, porque eso va a producir bendición a nuestra vida. Eso va a producir que comencemos a tener esos argumentos para hacer defensa de nuestra fe. Y eso es lo que dice la Escritura. Hemos compartido esta parte del versículo 15, una parte del versículo 15 de Primera de Pedro capítulo 3. Dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Se fija que la Escritura dice que estemos siempre preparados, siempre preparados. Y esto seguramente puede llevarnos a realizar una serie de cambios de hábitos. Porque usted puede decir, bueno, yo nunca lo he hecho. Yo leo la palabra. Y es bueno leer, pero el estudiar, el escudriñar es un paso más allá. Claro. Escudriñar, sumergirnos, por decirlo de cierta forma, en la palabra del Señor. El que dice, por qué lo dice y qué me dice. Es un paso más allá. Usted puede decir, sí, yo todos los días leo. Está bien, pero es un paso más. Es un esfuerzo más el estudiar. Y puede tener hasta su cuaderno de anotaciones. Y si tiene alguna interrogante, remarcar eso y acercarse a alguien que sepa más. Fundamentar nuestra fe en las Sagradas Escrituras es fundamental para detectar las mentiras de los engañadores que andan por distintos lugares. Son tiempos de engaño. Son tiempos de engaño. Y si no conocemos la palabra y su correcta interpretación, estamos en peligro. Y no solamente nosotros, están en peligro nuestros más cercanos. Están en peligro quienes hoy día dependen de nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos. Si usted es un líder, con mayor razón tiene que esforzarse más. Si usted es un líder, con mayor razón debe dar un ejemplo. Y sabe que con cariño y con respeto quiero decirles que yo tuve que vencer una cantidad de prejuicios que había en mi interior. Claro, porque fuimos formados en una mentalidad que al que más sabe, mayor condenación. Fuimos formados en una mentalidad, y hablo por mí, que la mucha letra mata. Y eso nos alejó de la palabra. Eso nos hizo por varios años tomar las Sagradas Escrituras solamente el libro, me refiero, para ir a las reuniones.
porque parecía que mientras menos supiéramos era mejor, porque el saber más podía acarrear serios problemas. Y claro, ahí estuvo el problema más grave, que eso nos llevó a la ignorancia. Entonces aparece cualquiera, como hoy día hay conocidas figuras que enseñan y hablan de Jesucristo, pero en realidad su doctrina es una doctrina que encubiertamente lleva engaño. Su doctrina son doctrinas que llevan muerte. Son doctrinas que llevan a la perdición. Y esto es así como se lo estoy diciendo. Claro, porque mientras más conocemos la verdad, mientras más conocemos la palabra del Señor con su interpretación, que el apóstol Pedro dice que no es privada. Ve que hoy día también andan nuevas revelaciones por ahí. Cuando conocemos más la palabra del Señor, se nos hace más fácil detectar la mentira. Porque tenemos nuestra luz encendida. La palabra de Dios es luz, por lo tanto descubrimos las desviaciones, el engaño, y nos apartamos de ahí. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor, por lo tanto descubrimos que hay engaño. Alguien puede decir: algo extraño me parece en esta persona, en lo que dice este hombre, esta mujer, hay algo extraño aquí. Muchas veces es el propio Espíritu Santo amonestándonos en nuestro espíritu, encendiendo esa voz de alerta. Pero ¿sabe para qué? Para que nosotros vayamos a este sagrado libro, a investigar, a profundizar, a ver si es cierto lo que ese hombre, esa mujer está predicando. Si justamente fue lo que hizo la iglesia de Berea. Mientras el apóstol Pablo les enseñaba, les hablaba de la palabra, ellos estaban ahí, viendo si era así o no, como el apóstol Pablo enseñaba. Esa actitud de la iglesia, esa actitud de los creyentes de Berea, es la actitud que usted y yo debemos tener hoy. No solamente tomar este libro sagrado, las sagradas escrituras, para ir y llevar el libro a la reunión, sino que todos los días ir a buscar palabra, todos los días ir para que el Señor nos hable, todos los días encender esta luz para andar en claridad. Son tiempos de engaño. Y mientras más nos preparemos en la palabra del Señor, mientras más invirtamos en conocer más las sagradas escrituras, ¿sabe? Eso nos va a ayudar a andar en la verdad. Eso nos va a ayudar a descubrir, a detectar la mentira y a alertar a otros. Escuche lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 24. Ponga atención, Jesús habla de falsos cristos, plural, y falsos profetas, plural. No es uno, son varios. ¿Acaso en la historia no han aparecido gente que se ha autodefinido como Cristo? Por eso Jesús, que es Dios, nos anticipó. Y Él dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, plural. Y escuche esto. Dice: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
está en las Sagradas Escrituras. Les repito, es el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Jesús dijo que estos falsos cristos, estos falsos profetas, su engaño sería tal que de ser posible engañarían a los escogidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Si estas palabras, mi amado hermano, mi amada hermana, te están incomodando, gloria a Dios. Gloria a Dios, esa es la finalidad, que salgamos de la comodidad. Esa es la finalidad, que nos ocupemos en conocer más a Dios. Esa es la finalidad, que nosotros de forma personal nos esforcemos de tal forma que podamos sumergirnos más en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que estemos preparados para hacer defensa de nuestra fe, y no solamente eso, porque esa preparación nos ayudará a detectar la mentira y a alertar a otros. Es así, es así. Vivimos tiempos donde el engaño se encuentra en diversos lugares. Si esto se escribía hace muchos años, y si retrocedemos aquí en este capítulo 24 de Mateo a los primeros versículos, versículo 4, Jesús mismo diciendo: antes de dar cualquier señal de los últimos tiempos, señales de su regreso, Jesús dice, ahí está en el versículo 4, Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que te estás acercando al Señor, es muy importante que nos sumerjamos, permítame utilizar esa palabra, en la palabra del Señor, que nos metamos en ese río. Y no solamente nos conformemos con ir a la reunión o escuchar un programa de la radio. Es necesario que tengamos encuentros diarios con la palabra del Señor, y no solo para leer, sino para estudiar, para que esa palabra se grabe en nuestro corazón, para vivir conforme a la palabra. Esforcémonos, esforcémonos. Tenemos que hacerlo. Si estamos viviendo estos tiempos finales, si los engañadores ya andan por el mundo, incluso cuántos vientos de doctrina se han introducido al interior de varias congregaciones, doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre que se han desviado de la verdad. Pero si no conocemos nosotros la verdad, ¿cómo podremos detectar la mentira? Tenemos nosotros la responsabilidad. Es lo que dijo también nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Sabe? Tenemos hoy día tantos medios, tantos recursos para estudiar más de la palabra. No solamente el Google y descargar sermones ahí, sino que hay tantas herramientas que facilitan el estudio de hombres y mujeres que han gastado su vida para dejarnos herramientas, de modo que nos sea más fácil estudiar la Biblia en su contexto y comprender el mensaje de lo que Dios nos quiere enseñar y prepararnos mejor. Que debemos también ser sabios y estar preparados para hacer defensa de nuestra fe. Y no solamente conformarnos con ir a alguna marcha y demostrar nuestro descontento de ciertas iniciativas. Cuando revisamos la historia de la iglesia primitiva, no hay ningún pasaje donde uno encuentre de que alguna vez la iglesia se manifestó de esa forma.
demostrando su descontento de algo, sino que la iglesia desde sus comienzos dio prioridad a lo que era fundamental, a mantenerse ahí basados, sustentados en los principios bíblicos. Si eso fue incluso lo que dijo el apóstol Pedro ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, nosotros no descuidaremos la oración y la predicación de la palabra. Porque es prioritario, es importante que nuestra fe se base en la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, que invirtamos en conocer más a Dios, que nos preparemos para hacer defensa de nuestra fe. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, y estar siempre preparados, siempre dice. Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No es un detalle, no es un accesorio, es fundamental. Si usted hace poco que conoció al Señor, sabe, tiene que empezar a llenar su corazón de palabra, a estudiar más la palabra del Señor, a pedir la guía del Espíritu Santo. Porque la palabra es lo que nos sustenta en medio de estos tiempos de crisis y lo que nos ayuda a detectar la mentira. Debemos estar preparados, debemos estar alerta, debemos estar invirtiendo en lo eterno. Es lo que Dios demanda de nosotros. Por lo tanto, sensibilicemos nuestro corazón a la voz del Señor. Y como dijo el Señor Jesucristo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 204282 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.